Buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Buen día. ¿Me escuchan? Buen día, sí, se profe, escucha. ¿se escucha? Buenos días. Profe, ¿nos escucha? ¿Sí? Bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días, chicos. Hoy vamos a analizar todo lo que es la fiscalización interna en la sociedad anónima. Reiterándoles que hay algunos temas que no vamos a llegar a poder exponerlos, pero sí los tienen desde hace 15 días en el AU24 en PowerPoint con vos. Así que los temas que falten exponer y que están ahí, tendrán que analizarlos con ese PowerPoint con vos y después me mandan las consultas o en alguna clase que tengamos o por el correo electrónico. Creo que las clases finalizan el 2 de diciembre. Creo que es 2 de diciembre, a ver si 2 de diciembre es lunes. Ya les digo. No, 2 de diciembre es lunes, martes, miércoles es 2 de diciembre, me parece. Así que nos quedan poquitas clases y el parcial es a fines de diciembre porque la facultad no nos daba, no tenía pobre capacidad para darnos conexión con anterioridad. Bueno, les decía que vamos a analizar el régimen de fiscalización privada en la sociedad anónima, que es una función, yo les diría, chicos, muy afín, muy cercana a la profesión de ustedes. Por cuanto, en general, si hablamos de sindicatura, sí, el segundo parcial es el 4, pero yo creo que las clases, no los parciales, las clases, creo que terminan el 2. Eso se los voy a confirmar a través del contador Uslengui este jueves. Les decía que al comenzar a analizar todo el régimen de fiscalización privada, la figura de la sindicatura es una figura muy estrechamente relacionada con la profesión de ustedes, ya que una gran cantidad de contadores públicos se desempeñan como síndicos en sociedades anónimas. La figura de la sindicatura, que es una de las dos figuras dentro de la fiscalización privada, porque la restante es el Consejo de Vigilancia, la sindicatura es una figura que tiende, yo les diría, a asegurar el equilibrio que tiene que haber entre lo que significa la gestión de la sociedad, por un lado, y la conducción de la sociedad, por otro. Cuando hablo de gestión, me refiero fundamentalmente al órgano de administración, mientras que cuando hablo de conducción de la sociedad, me estoy refiriendo a fundamentalmente las decisiones asamblearias, porque a través de las decisiones asamblearias, como hemos visto, se forma la voluntad social y al formarse la voluntad social, todas las decisiones que se obtienen por el principio de mayorías en las asambleas son las decisiones de la sociedad. Entonces, por eso es que les menciono, para no ser tan puntuales y tan delimitados en las palabras,
Por eso es que les menciono que tienden a asegurar el equilibrio entre la conducción de la sociedad, las decisiones asamblearias, y la gestión de la sociedad, es decir, la actividad del directorio. Pero además tiende a asegurar la protección de los intereses individuales de los accionistas. La sindicatura es una figura que fundamentalmente, chicos, tiene por función velar, custodiar, verificar y controlar que todas las decisiones del directorio, el funcionamiento del directorio y todas las decisiones y el funcionamiento de la asamblea se desarrollen y se adopten de acuerdo a la ley, por un lado, y en segundo lugar, de acuerdo al estatuto de la sociedad. Entonces, fundamentalmente la sindicatura vela por la legitimidad de las decisiones de la asamblea y del directorio y del funcionamiento de esos dos órganos. Y en esa facultad de controlar la legalidad de los actos, en definitiva, se encuentra legitimada la sindicatura para frenar o impedir algunas desviaciones que puedan llegar a generarse por el desempeño o las decisiones del directorio o por el desempeño o las decisiones de la asamblea. En definitiva, este equilibrio distante entre la asamblea y el directorio se puede traducir en que la sindicatura tiene a su cargo el control de la legalidad de los actos. Es decir, controlan que todos los actos que desarrolla la sociedad esté de acuerdo a la ley, al estatuto y, si llega a tener la sociedad, al reglamento. La sindicatura es un órgano permanente, chicos, es decir, funciona no cuando se lo convoque, sino que funciona en forma permanente. ¿Y cuál es la razón de la permanencia de ese órgano? La razón es precisamente que tiene a su cargo nada más y nada menos que controlar la legalidad de los actos. Entonces, como consecuencia de ello, la actividad de la sindicatura no es cuando se la convoca, sino que es en forma permanente. Y en ese control de legalidad de los actos del directorio y de la asamblea, además, ya vamos a ver de todas sus facultades, pero simplemente como para hacer una presentación inicial, informa sobre la exactitud y la legalidad de los estados contables, cosa que está muy vinculada a su profesión, y además, en forma permanente, brinda información a los accionistas cuando se lo soliciten. Hoy en día, en la actualidad en la que nos toca vivir, se puede hablar de que la sindicatura, a pesar de toda la legalidad de los actos que tiene a su cargo controlar, a pesar de la trascendencia que ello tiene, podríamos indicar que la sindicatura está en una situación de crisis. ¿Por qué en una situación de crisis? Porque en definitiva, si uno se pone a analizar, tratando de ir un poquito más allá de la letra fría de la ley o de la letra fría de un libro o de tener que escucharme a mí, si uno se pone a analizar la figura de la sindicatura, yo les digo que desde mi humilde opinión es una figura extremadamente necesaria, pero que se encuentra en crisis. ¿Por qué? Porque, en definitiva, al síndico lo designa las mayorías.
Es decir, aquellos accionistas que tengan la mayor cantidad de capital, como consecuencia de tener la mayor cantidad de capital, van a tener mayor cantidad de acciones, y como consecuencia de tener mayor cantidad de capital y de acciones, van a ser los que tengan mayor cantidad de votos. Esto lo hemos visto, y las decisiones en la sociedad anónima siempre se adoptan por el principio de mayoría. También lo hemos visto. Muy bien. Pero fíjense ustedes que, teniendo en cuenta esos principios, que se los acabo de reiterar porque son principios que tienen que tenerlo de acá para siempre, si se dedican, por supuesto, a estos temas societarios como actividad profesional, les decía que se trata de una figura que integra un órgano, el órgano de fiscalización interno, que es designado por la mayoría. Y esa mayoría designa a la sindicatura, pero también designa al directorio, que es el órgano que directamente la sindicatura controla día a día, porque a la asamblea la va a controlar cuando se convoca, pero el directorio actúa todos los días por las funciones que tiene, que lo hemos visto también. Entonces, fíjense el razonamiento que les estoy haciendo por lo siguiente. Si la mayoría elige a los síndicos controlan al directorio y la mayoría elige al directorio. Y en muchos casos, el directorio está integrado por la misma mayoría que se elige a sí mismo. Entonces, yo les digo que es una figura que está en crisis. ¿Por qué? Porque con este razonamiento, con esta regla de 3 simple que les acabo de decir, si la mayoría elige a la sindicatura controla al directorio y el directorio está integrado por la mayoría, la sindicatura va a controlar a las personas que lo designaron. Y entonces, la efectividad del control, nos guste o no nos guste, y esto es un dato objetivo, se diluye. ¿Por qué se diluye? Porque yo no voy a controlar con mucho detenimiento a la persona que me designó. Ese es el razonamiento fundamental que se hace. Por lo tanto, en algunos casos, no podemos generalizar, porque si generalizamos en todos los aspectos de la vida nos equivocamos, pero yo se los tengo que comentar a esto. Como consecuencia de ello, el síndico, para alguna opinión que hay en la doctrina y sobre todo para los accionistas minoritarios en una sociedad en donde la mayoría hace sentir que es mayoría y a la minoría la hacen sentir minoría, para la minoría fundamentalmente el síndico siempre actúa en interés de la mayoría y no en el interés social. ¿Por qué? Porque al síndico lo designa la mayoría, el síndico controla todos los días al directorio, el directorio lo designa la mayoría y muchas veces la mayoría se designa a sí misma integrante del directorio. Esa es la segunda cuestión. La tercera cuestión que yo advierto en cuanto a la figura del síndico, chicos, es que el síndico necesita un conjunto de conocimientos que son muy variados para poder desempeñar fielmente y acabadamente con las exigencias de la ley la función de síndico. ¿Por qué les digo esto? Porque el síndico, si controla la legalidad de los actos, fundamentalmente que desarrolla la sindicatura, el directorio, perdón, y cuando se convoca y se celebra la asamblea, pero fundamentalmente el directorio, que es el órgano permanente también, junto con la sindicatura, en primer lugar va a necesitar conocimientos sobre administración. En segundo lugar, va a necesitar conocimientos sobre operaciones de bolsa, sobre cartera de valores, porque la empresa tiene que invertir los excedentes y esas inversiones tienen que estar controladas por la sindicatura que estén de acuerdo a la ley y al estatuto. En tercer lugar, o cuarto, no sé, tienen que controlar y saber acerca de derecho de seguros, tiene que saber seguros, tiene que saber todo el régimen de amortización de máquinas, y para eso, esos son conocimientos propios de un ingeniero industrial.
tiene que saber sobre contabilidad, tiene que saber sobre estados contables, tiene que saber sobre impuestos y tiene que saber sobre leyes comerciales. Entonces, fíjense el abanico de conocimientos sobre ley laboral, sobre el derecho del trabajo. Es un abanico de conocimiento que tiene que tener el síndico que muchas veces en una sola persona uno no lo tiene. En general, los síndicos son designados a personas, recae esas designaciones en personas que tienen alguna suerte de prestigio y en otros casos se los designa por cuestiones de amistad y en otros casos se los designa por prestigio y porque realmente son personas con mucho conocimiento y que enaltecen la función que desarrollan y en definitiva son una carta de presentación de la sociedad y de transparencia de la sociedad frente a los restantes accionistas y frente a los terceros. Por eso hay un abanico muy grande detrás de la figura del síndico. Y para los accionistas minoritarios, entonces, la sindicatura es una suerte de funcionario que sigue las órdenes de la mayoría. Y para la mayoría, la sindicatura es un mal necesario. ¿Por qué? Porque en determinados supuestos, ya lo hemos visto esto, la ley exige que la sociedad tenga un órgano de fiscalización interno. Y para el directorio, ¿quién es la sindicatura? Y para el directorio, si uno es director, en algunos casos no podemos generalizar, pero en algunos casos, para el directorio, los miembros del directorio, la sindicatura, es un funcionario que se entromete en cada uno de los actos que hacemos. ¿Por qué? Porque nos está controlando. Y a algunas personas no les gusta que nos controlen. Perdón, acá veo una pregunta. ¿Puede ser que en estos casos, el síndico se focaliza en controlar más que nada a las minorías? Mirá, Juan Cruz, como señalé recién, no podemos generalizar. A mí no me gusta dar, y a esta altura de la cursada se habrán dado cuenta, que a mí no me gusta dar ningún tema en forma abstracta, sino que siempre me gusta llevarlo a la realidad. Precisamente como lo llevo a la realidad, en la realidad yo con 34 años de profesión he visto y dedicado al derecho societario, en los 34 años, he visto muchísimas alternativas en el desempeño de la sindicatura. Y he visto síndicos que eran realmente un apéndice de la mayoría, he visto síndicos que eran unos perros de presa de la minoría, he visto síndicos que enaltecían la función de la sindicatura. He visto de todo, entonces no podemos afirmar una generalización. Pero sí, desde el punto de vista formal, la sindicatura no es que controla a la minoría, sino que controla la legalidad de los actos del directorio. Es decir, controla que todos los actos del directorio estén de acuerdo a la ley, al estatuto y, si llega a existir, al reglamento. De acuerdo al artículo 285 de la Ley General de Sociedades, la ley exige una cierta capacidad para ser síndico. En este sentido, acá me están preguntando cómo puede entonces la minoría ejercer su derecho de control. Erika me pregunta cómo puede entonces la minoría ejercer su derecho de control. El control de la minoría va a estar dada en, si llega a haber sindicatura, por supuesto, ¿no? Si llega a haber sindicatura, en el pedido de informes que se le haga a la sindicatura, que ya lo vamos a ver más adelante
en mi exposición. Si no hay sindicatura y se prescinde de un órgano de fiscalización interno, que esto sucede en las sociedades cerradas o de familia, ¿cómo controla la minoría? Controla pidiendo informes y exhibición de libros directamente al directorio. Si hay sindicatura, se lo pide a la sindicatura. Y después, cuando llega a la asamblea, aprueba o desaprueba la gestión, tanto de la sindicatura o del directorio, aprueba o desaprueba los estados contables, pudiendo iniciar acciones judiciales que le hemos visto, las acciones de impugnación de actos o de decisiones asamblearias. Esas son las formas que tiene la minoría para controlar o para ejercer su derecho de control. Les decía entonces que para ser síndicos, de acuerdo al artículo 285 de la ley exige que sean abogados o contadores, pero además también la ley, con la reforma de la ley 26994 de unificación civil y comercial, exige también que pueden ser abogados, contadores o sociedades con responsabilidad solidaria por el desempeño de sus funciones, cuyos integrantes sean abogados o contadores. Esto es una reforma de la unificación civil y comercial al artículo 285. ¿Por qué? Porque con anterioridad a la reforma, la ley establecía que que la sindicatura podía ser integrada por abogados, contadores o sociedades civiles integradas por estos profesionales. Las sociedades civiles se derogaron al derogarse el Código Civil y por lo tanto se reforma el artículo 285 de la Ley de Sociedades, indicando de que pueden ser sociedades con responsabilidad solidaria. ¿Y a qué se refiere la ley cuando habla de sociedades con responsabilidad solidaria, chicos? Se refiere fundamentalmente a las sociedades de profesionales. ¿Y cuáles pueden ser sociedades de profesionales? Bueno, en primer lugar, las sociedades profesionales se denominan así porque sus integrantes son abogados o contadores, en este caso analizando la institución de la sindicatura. ¿Y qué tipo social pueden ser? Cualquier tipo social. Pero Maquinón, usted no me dijo que tenían que tener responsabilidad solidaria y en la sociedad anónima no tienen responsabilidad solidaria. Sí, efectivamente. Pero también les dije que se trata de sociedades de profesionales. Las sociedades de profesionales son sociedades de medios. ¿A qué me refiero con esto? Que la sociedad, yo puedo utilizar a una sociedad bajo el tipo social que a ustedes se les ocurra. Sociedad anónima, SRL, en donde tienen responsabilidad limitada, no solidaria. Pero el ejercicio profesional, por el ejercicio profesional que desarrollen sus integrantes asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria. Pero la responsabilidad como socios en la esfera interna de la sociedad es de acuerdo al tipo social. Por lo tanto, salvo que existan restricciones en las profesiones universitarias para integrar algún tipo social, cualquier tipo social puede servir para una sociedad de profesionales cuyos integrantes se desempeñen como síndicos en una sociedad anónima, por ejemplo. Con este aditamento, si tenemos una sociedad colectiva o una sociedad simple o una sociedad anónima integrada por abogados y contadores, la síndico de la sociedad es la sociedad y no sus integrantes. Sus integrantes asumen esa responsabilidad por el desempeño de la función de la sociedad, pero la síndico va a ser la sociedad. Muy bien. Otra cuestión importante que les quiero señalar con respecto a la sindicatura es que el cargo de síndico es personal, por un lado. En segundo lugar, es indelegable. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos visto cuando analizamos al directorio. Que sea indelegable significa que no puede transferir sus funciones
de síndico a un apoderado, es decir, transferir sus funciones a un tercero. Sí se encuentra legitimado para pedir asesoramiento. Él puede pedir asesoramiento a un ingeniero industrial, a un ingeniero civil, a otro abogado, a otro contador, a un economista, a un operador bursátil, a un actuario en materia de seguros, pero eso de ninguna manera va a significar que va a delegar su función, simplemente puede pedir asesoramiento. En general, precisamente por lo que les comenté hace un rato del abanico de conocimientos que tiene que tener un síndico, los síndicos, por lo menos en forma abstracta, en teoría, en algunos casos lamentablemente no es así, pero en muchos casos por suerte sí es así, son designados según su capacidad y según su solvencia moral. También por el artículo 285, los síndicos tienen que tener un domicilio real en el país. ¿Y por qué tienen que tener un domicilio real en el país? Porque el cargo de sindicatura es permanente, exige una actuación continuada en el tiempo, y no esporádica, ni circunstancial o accidental, sino continuada, a raíz de la función permanente que tienen. Y tener un domicilio real en la República, en principio, garantizaría el ejercicio en forma permanente y continuada de la función de la sindicatura, a diferencia de lo que podría llegar a suceder si esta persona designada como síndico tuviese un domicilio real en Asunción del Paraguay. Evidentemente no va a poder ejercer en forma permanente las funciones. ¿Quiénes designan a los síndicos? De acuerdo al artículo 284 de la Ley de Sociedades, a la sindicatura la designa la Asamblea de Accionistas. Fíjense ustedes que yo les acabo de decir Asamblea de Accionistas. No les dije Asamblea General Ordinaria o Asamblea General Extraordinaria. Les dije Asamblea de Accionistas. ¿Por qué? Porque precisamente, si el estatuto lo prevé, determinadas clases de acciones o todas las clases de acciones en que se divide el capital de una sociedad, cada clase de acción, si lo prevé el estatuto, podrá designar uno o más síndicos, titulares y suplentes. Por lo tanto, la designación en ese supuesto va a estar a cargo de asambleas especiales de cada una de las clases de acciones. También, si el estatuto no dice nada, puede estar a cargo de la Asamblea General Ordinaria. Y va a estar a cargo de la Asamblea Constitutiva de la sociedad cuando la Asamblea Constitutiva decida constituir la sociedad e integrar el órgano de fiscalización precisamente con una sindicatura. En cuanto a la forma o al modo de designar síndicos, recién dijimos quiénes pueden designar. Asamblea especial o Asamblea General Ordinaria. La extraordinaria también podría, porque el que puede lo más puede lo menos, pero en principio general sería la Asamblea General Ordinaria. La Asamblea Constitutiva, cuando estamos frente a la constitución de una sociedad. ¿Y cómo se los elige? El principio general es el principio de mayorías. Muy bien. Ese principio de mayorías se va a manifestar tanto en una asamblea general como en una asamblea especial, es decir, cuando se lo elige por clase de acciones, dentro de cada clase de acción, la propuesta de designación de síndico que tenga mayor cantidad de votos va a ser la propuesta que se va a imponer en esa clase de acción que se ha exteriorizado en esa asamblea especial. Pero también se pueden votar
por voto acumulativo cuando estemos en presencia de una comisión fiscalizadora. ¿Cuándo estamos enfrente de una comisión fiscalizadora? Cuando la sindicatura está integrada en forma plural e impar, es decir, por lo menos 3 miembros. ¿Y por qué por voto acumulativo solamente se va a poder elegir cuando designemos una comisión fiscalizadora que va a ser integrada en forma plural e impar? Por lo menos 3 miembros, porque acuérdense, lo vimos en la clase pasada, cuando analizamos la designación de los directores por voto acumulativo, que solamente puedo elegir 1/3 por voto acumulativo de los directores. Bueno, en el caso de la sindicatura sucede exactamente lo mismo. Y para elegir 1/3, por lo menos tenemos que elegir 3 miembros. Otra característica importante que les quiero señalar en cuanto a la designación de los síndicos es que cuando hablamos de función de sindicatura, nos referimos fundamentalmente a una función que se desarrolla en beneficio de la sociedad, porque controla la legalidad de los actos de sus órganos, en beneficio de los socios, porque en la medida en que la actividad de los órganos esté de acuerdo a la ley y al estatuto, a los accionistas les va a garantizar, en definitiva, la custodia y la optimización de su derecho patrimonial que tienen, al ser accionistas, en el patrimonio de la sociedad. Y en tercer lugar, va a garantizar los intereses de los terceros que contraten con la sociedad, porque en definitiva, si yo controlo la legalidad de los actos, estoy controlando y estoy custodiando los bienes y el patrimonio de la sociedad, que en definitiva va a ser la garantía común que tienen los acreedores de cobrarse un crédito que se genere mediante un intercambio comercial entre el tercero y la sociedad. Y en este sentido, como se trata de una función muy beneficiosa, tanto para la sociedad, para los socios y para los terceros que contraten con la sociedad, la designación de síndicos tiene la particularidad de que, sin perjuicio que se elija por el voto de las mayorías en una asamblea general, por clase de acciones o por voto acumulativo, en caso de designar una comisión fiscalizadora, los síndicos no administran en la sociedad, sino que controlan la legalidad de los actos, por un lado. Pero además, la ley, teniendo en cuenta todos los intereses que están en juego, interés de la sociedad, de los accionistas y de los terceros que contraten con la sociedad, para la designación de síndicos, todos los accionistas se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a los votos. ¿Por qué? Porque cada acción da derecho a un voto. ¿Qué acción? Las acciones de voto múltiple, derecho a un voto para elegir síndico, a pesar de que se hayan emitido con voto múltiple. Las acciones de un voto mantienen el voto, y las acciones sin voto, McInerney, las acciones sin voto para la elección de síndicos tienen derecho a un voto. Acuérdense, cuando analizamos las acciones preferidas, uno de los supuestos en los que tenían derecho a voto era precisamente la elección de sindicatura. Una cuestión que les aconsejo, sobre todo para el día de mañana, si ustedes van a ser síndicos o van a ser asesores de una empresa que designa síndicos, es la necesidad de que cuando se lo designa al síndico, se acepte el cargo, chicos. La aceptación del cargo es muy importante. ¿Por qué? Porque la aceptación del cargo genera el inicio de toda su responsabilidad como síndico, que ya la vamos a ver que es muy grande. Yo no inicio mi responsabilidad y, por lo tanto, mis derechos desde que me designan como síndico, sino que tanto los derechos como las obligaciones del síndico, que ya las vamos a ver, comienzan, el punto de partida de las obligaciones y de los derechos de la sindicatura es cuando el síndico acepta el cargo por el cual ha sido designado.
Por lo tanto, la aceptación del cargo es algo que se los recomiendo, tengan siempre muy presente, ya que la aceptación del cargo puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo es expresa? Cuando en una asamblea me designan a mí como síndico titular o como síndico suplente, yo estoy en la asamblea y entonces yo manifiesto mi agradecimiento por la designación y que la acepto expresamente. Si no estoy en la reunión, el presidente del directorio me pedirá una nota dirigida al presidente del directorio con firma certificada, en donde yo manifiesto que acepto expresamente la función de síndico titular o suplente que me ha sido conferida en la Asamblea General Ordinaria del 12 de noviembre del 2020, para darles un ejemplo. Pero también hay aceptaciones tácitas, y yo no las recomiendo a las aceptaciones tácitas porque nunca queda muy claro de cuál es el punto de partida en donde se generan responsabilidades y, como consecuencia de ello, derechos por parte del síndico. Y esto, recuerden que hablamos de síndico y estamos hablando de ustedes, porque ustedes van a ser síndicos dentro de muy poco en sociedades. La aceptación tácita es cuando directamente el síndico designado como tal comienza a realizar actos propios de la naturaleza de la sindicatura. Entonces, como desarrolla actos propios de la naturaleza de la sindicatura, se considera que están frente a una aceptación tácita. ¿Por qué? Porque no hay una manifestación expresa del síndico diciendo, señores, gracias por la designación, acepto el cargo. No hay eso. Y es lo que yo les recomiendo que ustedes el día de mañana hagan, o les sugiero que recomienden como asesores de empresas que esto suceda. A diferencia de la aceptación tácita, en donde directamente empiezo a controlar al directorio, empiezo a verificar los saldos de las cuentas, empiezo a verificar los libros de la sociedad, pero no queda bien claro desde cuándo comienzo. Entonces, para evitar cualquier tipo de suspicacia, siempre les sugiero que la aceptación sea expresa. Un rasgo particular de la sindicatura que la diferencia del directorio es que los síndicos no necesitan caución en garantía del fiel cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad, a diferencia de lo que sucedía y de lo que sucede con el directorio, que recuerden ustedes, el directorio necesita una caución. Acá no se necesita ninguna caución, sino que simplemente lo único que se exige es la aceptación del cargo. ¿Y cuál es la duración del mandato de los síndicos? ¿Cuánto duran en el ejercicio de sus funciones? De acuerdo al artículo 287 de la Ley General de Sociedades, los síndicos duran un plazo máximo de 3 ejercicios. ¿Y cuál es el plazo mínimo de duración de sus mandatos? Un ejercicio económico. El Código de Comercio hablaba de un año, no hablaba de ejercicios económicos, hablaba de un año. En la práctica profesional, después de tantos años en ejercicio de la profesión, y reitero, dedicada fundamentalmente al derecho societario, yo me animo a afirmarles que no es aconsejable una sindicatura que realice sus funciones por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque si ustedes toman en cuenta que el síndico es una función permanente y que el otro órgano permanente es el directorio y que el síndico controla el directorio, y si se van a ver todos los días, el hecho de verse todos los días puede llegar a generar algún tipo de afinidad entre el síndico y los integrantes del directorio. Esa afinidad termina en amistad. La amistad no tiene límites, más aún hoy en día con la situación en la que vivimos. No sabemos en dónde termina esa amistad, pero lo cierto es que aun cuando tenga límites la amistad,
por el solo hecho de generar un vínculo de amistad, ese vínculo de amistad puede llegar a presuponer que el control de legalidad de los actos por parte de la sindicatura al directorio no sea muy eficiente en base a la amistad que se traduce en definitiva en confianza. Y la confianza mata al control, de manera tal de que con el correr del tiempo, si la sindicatura queda en ejercicio de sus funciones en forma prolongada en el tiempo, lo mismo que el directorio, y bueno, puede llegar a diluirse la efectividad del control. Por eso es que yo aconsejo que la sindicatura no sea designada por periodos muy largos. Esos periodos se computan por ejercicios económicos y pueden ser reelegibles sin ningún límite. ¿Cómo se computa el plazo? De la misma manera que se computa el plazo del directorio. Se computa desde la asamblea que lo designó y que acepta el mandato hasta la asamblea que lo reemplaza. Pero cada uno de los periodos de ejercicio económico, si se elige por 3 ejercicios, se computan por ejercicio económico, chicos, no por año calendario, sino por ejercicio económico. Ahí me designan hoy, 16 de noviembre del 2020, y el ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año. El primer ejercicio económico va a cerrar el 31 de diciembre del 2020, y voy a tener, si me eligen por 3 ejercicios, la duración del mandato del primer ejercicio va a ser de 1 mes y medio. Es decir, de 45 días. ¿Por qué? Porque me designaron y acepté el cargo hoy, 16 de noviembre, y el ejercicio cierra el 31 de diciembre. Y así siguiendo. Aplicándose también las mismas reglas del directorio en cuanto a que el síndico permanece en el cargo hasta ser reemplazado por la asamblea. Les decía, por el 287, que el síndico es reelegible y esa reelección puede ser indefinida, no necesita que haya un periodo intermedio. De la misma manera que el síndico no está obligado a aceptar el cargo como síndico, también el síndico puede renunciar en cualquier momento. El acto de renuncia es un acto unilateral y aquí sí es importante señalarles, a diferencia de la aceptación del cargo, la renuncia del síndico no corresponde a hacerse tácitamente, sino que la renuncia, a diferencia de la designación, la renuncia es expresa. ¿Y ante quién se renuncia, chicos? Se renuncia, en primer lugar, ante el directorio, porque el directorio es el órgano permanente. Y el directorio, en forma inmediata, va a poner a consideración de la asamblea la renuncia de la sindicatura para que ratifique lo actuado y la aceptación por parte del directorio. Una vez que presenta la renuncia ante el directorio, asume en forma inmediata el síndico suplente hasta el vencimiento del mandato. Esto es si tenemos sindicatura unipersonal. ¿Por qué? Porque si tenemos sindicatura pluripersonal en forma impar, es decir, comisión fiscalizadora, la renuncia de alguno de los miembros de la comisión fiscalizadora se hará ante la misma comisión fiscalizadora. Y esa comisión fiscalizadora acepta la renuncia y asume como titular el primer suplente en el orden de su designación. La forma de la renuncia tiene que ser fehaciente, con la particularidad que la ley no dice nada con respecto a esto, pero
sí me gusta transmitírselos, y es que la ley no exige que uno, cuando presenta la renuncia, fundamente el por qué renuncia. Sin embargo, la experiencia profesional a mí me indica que a veces es conveniente fundar la renuncia. ¿Por qué? Porque en caso de rechazo de renuncia, el síndico podrá ir ante el juez en lo civil y comercial iniciando una acción judicial de aceptación de renuncia. Y en la medida en que esa renuncia presentada en su momento tenga sus fundamentos, yo voy a poder demostrar al juez la verosimilitud de mi derecho a renunciar. La Ley General de Sociedades exige permanecer en el cargo hasta ser reemplazado, pero acá hay una cuestión. En la medida en que yo haya presentado mi renuncia y esa renuncia sea fundamentada, esté argumentada esa renuncia, por razones de equidad, no me pueden obligar a soportar una renuncia, una denegación de renuncia caprichosa por parte de la comisión fiscalizadora o del directorio. La consecuencia de renunciar obliga a dejar el cargo que venía desempeñando, pero con la cuestión de que hasta que la asamblea no la acepte, el síndico continúa en sus funciones. Y frente a los terceros, y cuando me refiero a los terceros me refiero a fundamentalmente los que contratan con la sociedad, organismos de control societario, organismos de control fiscal, bancos, proveedores. Frente a los terceros, surtirá efectos la desvinculación del síndico en la medida en que se haya inscrito registralmente ante el organismo de Contralor. La Ley de Sociedades no establece ningún plazo para aceptar o no la renuncia de un síndico. Muy por el contrario, la Ley de Sociedades guarda silencio, y me parece perfecto que guarde silencios. A mí, que una ley regule absolutamente todo, personalmente no me gusta. Creo que tiene que quedarse librado a la voluntad de las partes esto. Lo cierto es que la jurisprudencia ha establecido que ante la renuncia de un síndico, el plazo para aceptar o no la renuncia tiene que ser un plazo prudente. Y en ese sentido, el síndico intima al directorio para que lo sustituya por un suplente y para que convoque asamblea para aceptar el cargo. Si no, directamente el síndico puede convocar a una asamblea en forma subsidiaria, lo hemos visto, y si convoca una asamblea y la asamblea no tiene quórum, recién allí va a solicitarle al juez que convoque asamblea. La doctrina no es pacífica en cuanto a aceptar en forma uniforme que el síndico convoque asamblea para que la asamblea acepte su renuncia. Pero lo cierto es que demostrando que agotó la vía interna y demostrando que le pidió al directorio que el directorio convoque asamblea ordinaria y no la convocó, en forma subsidiaria el síndico, por la Ley General de Sociedades, tiene facultades para convocar. ¿Hasta qué momento el síndico puede arrepentirse de la renuncia? Hasta que la asamblea acepte la renuncia. Si la asamblea aceptó la renuncia y el síndico se arrepiente de haber renunciado, y la asamblea ya aceptó la renuncia, ¿qué es lo que tiene que hacer la asamblea? La asamblea tiene que designarlo nuevamente. Y no hay ningún impedimento para que la asamblea lo designe nuevamente. De la misma manera que la asamblea designa al o a los síndicos en cualquier momento también los puede separar. Y acá se dan los mismos principios que hemos visto cuando analizamos al directorio.
¿Por qué les digo esto, chicos? Porque acá también entran a jugar el instituto de la revocación del mandato y el instituto de la remoción de los directores. En este sentido, la Asamblea puede optar entre revocar o remover al síndico. La revocación, recuerden ustedes, es una decisión asamblearia que no exige invocación de causa y como consecuencia de la revocación, al no exigirse que se fundamente esa decisión en ninguna causa, el síndico no tiene ninguna acción individual frente a la sociedad, a diferencia de lo que sucede con la acción de remoción, en donde para remover a un síndico se exige justa causa y el síndico, como consecuencia de la justa causa que motivó la remoción, el síndico puede iniciar una acción judicial de carácter indemnizatoria. ¿Para qué? Para indemnizar todos los daños y perjuicios y los daños morales y materiales que le haya generado la remoción y que le haya generado fundamentalmente la causa que motivó la remoción. Pero todo esto es objeto de prueba. ¿Qué pasa si estamos frente a una comisión fiscalizadora, es decir, a una sindicatura plural e impar? Si estamos frente a una sindicatura plural e impar, la revocación del mandato de uno de los tres síndicos no afecta a los restantes síndicos. ¿Por qué? Porque la designación es personal e indelegable. Entonces yo puedo remover o revocar la designación de uno de los tres miembros de la comisión fiscalizadora y los restantes miembros seguir sus funciones de acuerdo a la ley y sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y qué pasará frente a la remoción o revocación del mandato de uno de los tres miembros de la comisión fiscalizadora? Asumirá como titular hasta el vencimiento del mandato el primer síndico suplente designado en el orden de su designación. Y cuando les digo en el orden de su designación, me refiero a que si el primer síndico suplente es Juan, el segundo síndico suplente es Pedro y el tercer síndico suplente es Pablo, primero voy a designar a Juan como titular, después voy a designar a Pedro como titular y en última instancia voy a designar a Pablo como titular. A eso me refería de designar en el orden de su designación. ¿Quiénes se encuentran competentes para la designación como para la revocación del mandato? La asamblea de accionistas. La designación y la remoción de los síndicos, como principio general, el artículo 234 señala la Asamblea General Ordinaria. Y en ese caso, cada acción da derecho a un voto. Si el estatuto lo prevé, cada clase podrá remover o revocar al síndico, salvo que estemos frente a supuestos, que ya los vamos a ver, de inhabilidades o incompatibilidades para ejercer la función del síndico, que fueron sobrevinientes a su designación, en cuyo caso ahí la Asamblea Ordinaria será la encargada. Si la designación del síndico por el 296 se basa fundamentalmente en la confianza que le puede brindar el síndico a una sociedad y a sus accionistas, por el desempeño de sus funciones, ese síndico se le atribuye una responsabilidad. La decisión social de iniciarle una acción de responsabilidad al síndico, de la misma manera de lo que sucede con el directorio, importa la remoción de este síndico en el ejercicio de sus funciones y se iniciará la acción de responsabilidad. Una cuestión que en estos momentos se me viene a la mente a raíz de situaciones que se me han
producido en ejercicio profesional es, y se los quiero transmitir porque esto no lo tienen en muchos libros, es que la función del síndico es permanente, chicos. Y al ser permanente, no cabe suspender a un síndico. Aún cuando estemos frente a una sindicatura plural. ¿Por qué? Porque el estatuto determina el número de miembros que debe tener una comisión fiscalizadora o la cantidad de síndicos que tiene que tener una sociedad. Por lo tanto, no se lo puede suspender a un síndico. Distinto es el supuesto del alejamiento temporal. En caso de alejamiento temporal, porque se tiene que operar o le surgió un viaje, el síndico tiene que notificar esta circunstancia al directorio. De existir comisión fiscalizadora, tendrá que notificar a la comisión fiscalizadora, y la comisión fiscalizadora pone en funciones al síndico suplente por el periodo de tiempo que implique ese alejamiento temporal que denuncia el síndico titular. Esto de ninguna manera implica abandono, sino que mantiene la calidad de síndico, solamente que se aleja temporalmente de sus funciones por un viaje o porque tiene que operarse. Desde luego que ese, ¿cómo les diría? Ese alejamiento temporal del síndico titular, en la medida en que se comunique al directorio o a la comisión fiscalizadora su regreso, el regreso va a implicar la nueva asunción del síndico titular en el desempeño de sus funciones. Y desde luego que por el periodo en que se alejó temporalmente de esa función, por ese periodo cesa todo tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Ahora, distinto es el supuesto que se produzca un alejamiento temporal por parte del síndico titular y el síndico titular no lo haya comunicado al directorio, en el caso de sindicatura unipersonal, o a la comisión fiscalizadora, en el caso de comisión fiscalizadora. En ese supuesto, si se produjo un alejamiento temporal sin haberlo comunicado, el síndico mantiene y subsiste su responsabilidad por la legalidad de los actos que haya realizado o haya dejado de realizar el directorio o la asamblea. Entonces, el alejamiento del síndico titular no comunicado al directorio, sindicatura unipersonal, o a la comisión fiscalizadora, sindicatura plural, genera la subsistencia de su responsabilidad por todo ese periodo de tiempo de alejamiento en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la remuneración, de acuerdo al artículo 292 de la Ley General de Sociedades, es importante señalarles que la sindicatura realiza una actividad retribuida. ¿Y por qué es retribuida la actividad de la sindicatura? Por varias cuestiones, chicos. En primer lugar, porque se exige unas cualidades especiales para ser síndico, y esas cualidades especiales, en la medida que uno lo reúna, eso produce exigencias por parte de la persona que lo reúne. En segundo lugar, se trata de un cargo permanente. El cargo permanente implica dedicación, implica horas de trabajo, y eso tiene un costo. Y en tercer lugar, fundamentalmente, chicos, la responsabilidad que asumen frente a la sociedad, los accionistas y los terceros, que ya la vamos a ver, es una responsabilidad muy importante. Entonces, por esas tres cuestiones,
las cualidades personales que tiene que reunir el síndico. En segundo lugar, la dedicación. Y en tercer lugar, la responsabilidad que asumen, el cargo del síndico es remunerado. ¿De qué síndico? De los titulares, por supuesto, igual que en el directorio, solamente de los titulares. Y los suplentes no cobran, y los suplentes van a cobrar una remuneración por el periodo de tiempo que asuman la titularidad en esas funciones, nada más que por ese periodo. ¿Y quién determina la remuneración de los síndicos? La determina o la asamblea ordinaria, general ordinaria, o el estatuto. ¿Y cuáles son las formas para determinar la remuneración del síndico? En la ley de sociedades, fundamentalmente, se puede contemplar dos formas. Sobre las ganancias, por el artículo 71 de la Ley General de Sociedades, en donde el síndico cobra, aún existiendo pérdidas en el ejercicio económico, por las cualidades y los requisitos que recién les he comentado, o directamente percibe, por el artículo 292, una suma fija, una cantidad fija, que es la modalidad más utilizada en la práctica y que contablemente se imputa como un gasto y que, reitero, esta es la forma más utilizada para fijar la remuneración del síndico, ya que de esta manera la remuneración del síndico no está ligada a la suerte económica que tenga la sociedad. Directamente se le fija un monto. ¿Y cuál es el monto de la remuneración? La Ley General de Sociedades, por suerte, guarda silencio, no dice absolutamente nada, simplemente por la tarea permanente, por tratarse de un profesional universitario y por la responsabilidad que asumen, la remuneración tendría que ser una remuneración seria, una remuneración razonable y que sea ecuánime a las responsabilidades que asumen. En la práctica no siempre es así y no está muy reconocido el síndico por la remuneración que cobra, precisamente porque para la mayoría el síndico es un mal necesario, porque lo exige la ley, y para la minoría es un apéndice de la mayoría. Entonces, pobre el síndico está en el medio, y estar en el medio significa que no se lo reconozca desde el punto de vista económico, con todas las cualidades que tiene que tener el síndico y con la trascendencia de la tarea que desarrolla. Lo cierto es que la remuneración, si bien es cierto, lo puede determinar el estatuto, yo nunca he visto un estatuto que fije la remuneración del síndico, sino que solamente la Asamblea General Ordinaria es la que lo determina. ¿Qué pasa si hay mora en el pago de la remuneración del síndico? Y bueno, en ese sentido, si la sociedad se encuentra en mora en el pago de su retribución, el síndico tendrá que interpelar a la sociedad, cosa que me parece muy antinatural. Tendrá que interpelar a la sociedad y ante la mora en la intimación tendrá que iniciar una acción de cobro de retribución que prescribe a los 3 años desde su determinación por parte de la Asamblea. Una cuestión que sí me ha tocado en la práctica profesional, y por eso es que se los transmito, y que no lo he visto en los libros de texto, en algunos por lo menos, es que si la sindicatura está a cargo de una comisión fiscalizadora, en esa comisión fiscalizadora, que se llama comisión fiscalizadora porque por lo menos hay 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, se puede, está permitido esto, se puede remunerar en forma distinta a cada uno de los miembros titulares de la comisión fiscalizadora.
y se los va a remunerar según su experiencia, según su solvencia profesional, su solvencia moral y la dedicación que le atribuya cada uno de los síndicos a el desempeño de sus funciones. Pero a mí me ha tocado, reitero, participar en sociedades en donde la comisión fiscalizadora tenía remuneraciones diferentes entre sus síndicos. También la ley en el 286 señala todo un régimen de inhabilidades e incompatibilidades muy parecido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que el legislador consagra para el directorio en el artículo 264 y dice que en primer lugar, cuando hablamos de inhabilidades, nos referimos a aquellas personas que no tienen las condiciones legales para hacer una cosa. Y cuando hablamos de incompatibilidad para el ejercicio de una función, nos referimos a quien, por el cargo que está en cuestión, no puede realizar determinados actos jurídicos. En primer lugar, el 286 señala, en cuanto a las inhabilidades o incompatibilidades del síndico, las mismas inhabilidades e incompatibilidades del directorio. No pueden ser síndicos los directores, gerentes o empleados de la sociedad o de las controlantes de la sociedad, los cónyuges o los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado, y los afines en segundo grado de los directores y gerentes. Las causas de incapacidad pueden ser aquellas personas que no se encuentren en la libre disponibilidad de sus bienes, no pueden ser síndicos las corporaciones religiosas, los clérigos, los jueces dentro del territorio donde ejercen su autoridad jurisdiccional, y los fallidos luego de un año de su rehabilitación. Las causales de inhabilitación pueden ser aquellos actos que vayan en contra de su patrimonio cuando existan quiebras, o los actos contra el derecho societario cuando estén condenados por delitos en contra de la constitución, funcionamiento, liquidación de sociedad, hasta 10 años de cumplida la condena. También hay causales, yo les diría, dentro de las inhabilidades e incompatibilidades, hay causales que hacen a la protección del interés general y se señala que en ese sentido los funcionarios públicos no pueden ser síndicos cuando desarrollen una actividad similar a la de la sociedad hasta 2 años posteriores al cese en el desempeño como funcionario público. También, al igual que en el directorio, los síndicos tienen actos prohibidos. ¿Y cuáles son esos actos prohibidos? De acuerdo al 298 de la Ley de Sociedades, son aquellos actos que no son actos ilícitos, sino que son actos que generan una suerte de oposición al interés entre la sociedad o los socios y el síndico. Y en este sentido, la ley también consagra, al igual que lo hace con los directores
es un órgano permanente y constante. Constante porque tiene que controlar la legalidad de los actos del órgano de administración. Y además, por el 287, es un órgano que está obligado a permanecer en el cargo hasta ser reemplazado. Se aplican los mismos principios que para el directorio. Por lo tanto, teniendo en cuenta esas dos circunstancias de que es un órgano permanente y que debe permanecer en el cargo hasta ser reemplazado, el 284 señala que es obligatorio designar síndicos suplentes en la misma cantidad que se designan síndicos titulares. Y el síndico suplente reemplaza al titular cuando se produzca una vacancia temporal o definitiva o cuando exista algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente en el cargo de algún síndico titular. Los síndicos suplentes, al igual que los titulares, pueden ser designados por asamblea general ordinaria o asamblea especiales, es decir, por clase de acciones, duran el mismo periodo de tiempo que los titulares, es decir, hasta 3 ejercicios, por el artículo 287 de la Ley General de Sociedades, la duración del mandato del suplente al asumir como titular, reemplazando al titular, puede ser ante un supuesto de vacancia temporal del titular por la duración de la ausencia del titular, frente a una vacancia definitiva del titular hasta terminar el mandato del titular. Esos son los periodos que se destacan. Cuando el plazo del titular es mayor al suplente, el suplente continúa hasta la próxima asamblea. En el caso de sindicatura colegiada, el suplente, en el ejercicio de su titularidad, si su mandato venció, va a ser reemplazado por otro suplente. ¿Qué sucede con la sindicatura colegiada, que está prevista en el artículo 284 de la Ley General de Sociedades? La sindicatura colegiada se denomina comisión fiscalizadora, y por el 299 esa sindicatura tiene que ser colegiada e impar, es decir, por lo menos 3 miembros. El estatuto va a determinar el régimen de su constitución y de su funcionamiento, pero como mínimo tienen que tener 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. El máximo de cantidad de miembros titulares y suplentes que tiene una comisión fiscalizadora lo va a determinar el estatuto, pero el mínimo lo determina la ley, que es por lo menos 3 miembros. ¿Cómo funciona una comisión fiscalizadora? Funciona en los mismos términos que un directorio, cualquier órgano colegiado, es decir, los acuerdos se van a tomar previa deliberación, el quórum va a requerir la presencia de la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo colegiado, se lleva un libro de actas, va a haber un presidente de la comisión fiscalizadora, ese presidente de la comisión fiscalizadora va a presidir cada una de las reuniones, va a ser el encargado de convocar a las reuniones, al presidente de la comisión fiscalizadora la puede designar la misma asamblea que lo designó, o lo va a designar entre los titulares la comisión fiscalizadora en la primera reunión que celebren luego de la designación que haya hecho la asamblea de sus integrantes, y representa a la comisión fiscalizadora. En cuanto a la frecuencia de la reunión de la comisión fiscalizadora, la ley guarda silencio, pero se aplican las mismas normas que para el directorio, es decir, que por lo menos tiene que haber una reunión cada 3 meses. La convocatoria a las reuniones de la comisión fiscalizadora se tiene que hacer por algún medio fehaciente, indicando temario, día, hora y lugar.
El quórum para sesionar en la comisión fiscalizadora tiene que ser un número mínimo de integrantes para sesionar. La ley de sociedades guarda silencio, pero el mínimo, aplicando las normas del directorio, es la mayoría absoluta de sus integrantes. En cuanto a la votación para la toma de decisiones de la comisión fiscalizadora, cada síndico tiene derecho a un voto. Se lleva un libro de actas rubricado en donde se vuelquen todo lo deliberado y resuelto en cada una de las reuniones de la comisión fiscalizadora, y de existir disidencias dentro de las reuniones de comisión fiscalizadora, esas disidencias se dejan constancia en actas, y en la medida de que esos disidentes representen un tercio de los integrantes de la comisión fiscalizadora, ese tercio de los integrantes de la comisión fiscalizadora podrán convocar a una asamblea general ordinaria. ¿Para qué? Para que la asamblea general ordinaria dirima las controversias generadas en el Consejo de Vigilancia. Después tendríamos que analizar la sociedad de profesionales. Pero bueno, son las 11:22. 12 menos 25, hacemos una pausa. 12 menos 20, perdón, 12 menos 20, o 11:40, como ustedes quieran, continuamos.